Está bien. Bueno, vamos a cambiar de tema también para revisar lo que ha ocurrido durante la tarde de ayer, especialmente cuando Jorge Valdivia ingresó a la cárcel de Rancagua una vez más para cumplir prisión preventiva luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acreditara la segunda denuncia por violación, que además ya ha dicho la justicia, tiene antecedentes que la hacen más grave incluso en términos de los datos revelados que la primera denuncia, y entonces así se revocó su arresto domiciliario nocturno. Por unanimidad, los jueces establecieron que, considerando las dos denuncias, se puede establecer un patrón de conducta y que la libertad del futbolista constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Claro, algunos se preguntaban también si lo que pasó con la fiscalización de la medida cautelar el otro día con Jorge Valdivia había influido o no en esta decisión, porque recordemos que, si no mal no recuerdo, fue la semana pasada que fueron a verificar durante la madrugada si es que el futbolista estaba o no en su departamento, en su domicilio, cumpliendo con este arresto domiciliario nocturno. No lo encontraron, no es que no lo hayan encontrado, pero él no abrió la puerta. Exacto. No salió a abrir, a verificar que estaba ahí. Y acá la excusa que entregaba su abogada, ella decía que llevaba muchísimo tiempo sin dormir, se durmió profundamente y fueron a las 4:30 de la mañana y desafortunadamente estaba solo, no escuchó el timbre y no salió a abrir. Al día siguiente presentaron un escrito, es parte de lo que había dicho la abogada, pero bueno, finalmente el día de ayer de inmediato Jorge Valdivia regresó a la prisión preventiva. Recordar que la policía el día de ayer llega al departamento de Valdivia, llegó personal policial para llevárselo de inmediato a la cárcel. Claro, y después de hecho se conoció que había llegado a la cárcel de Rancagua junto a su abogada, junto a su hermano Claudio Valdivia. A propósito de eso también, entonces revisemos las declaraciones de la abogada defensora del exjugador de la selección nacional. La Corte, con esta integración, decidió revocar la decisión del juez de garantía y en consecuencia ordenó el ingreso en prisión preventiva, así que ahora vamos a coordinar con el tribunal para ver cómo lo materializamos. Desde luego no estamos conformes. Bueno, vamos ahora a revisar bien qué es lo que podemos hacer. Creemos que la resolución del juzgado de garantía, que tuvo la oportunidad de conocer directamente los antecedentes, es la que realmente, ¿no es cierto?, da cuenta de cómo ha sido la dinámica de los hechos. Bueno, estuvo 13 días Jorge Valdivia la primera vez en la cárcel de Rancagua en un módulo destinado especialmente para personas que están imputadas por delitos de carácter sexual. Recuerden ustedes que Jorge Valdivia está imputado por violación, abuso sexual y abuso sexual agravado en las dos denuncias que pesan en su contra, y entonces se ha establecido también que Valdivia vuelva al mismo módulo en el que estuvo en esos 13 días entre finales de octubre y principios de noviembre pasado. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esta situación y la situación anterior donde se le revocaron las medidas cautelares y se le dio el arresto domiciliario nocturno? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, dicen, la Corte dio por acreditados los presupuestos materiales porque se entregaron nuevos antecedentes de, además, esta segunda denuncia que ocurre primero. Es un poco enredado, pero es así la cronología. Cronológicamente, claro. Cronológicamente es así. Y claro, acá se explicaba que Valdivia había quedado con arresto domiciliario nocturno porque en esa época no se daba por establecido los presupuestos, el presupuesto material. Ahora sí, existían otros antecedentes, nuevos antecedentes. ¿Cuáles son esos antecedentes? Por supuesto que es parte de la causa, pero se agregaron además otros delitos que donde se dice acá que la Corte dio por acreditado el delito y la participación y señaló que entonces esta persona constituye un peligro para la sociedad, y por eso entonces Jorge Valdivia, con estos nuevos antecedentes, regresa a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Claro, se ha mencionado de manera provisoria también que dentro de los antecedentes hay algunas lesiones acreditadas por parte de la denunciante en este segundo caso que enfrenta Jorge Valdivia, y es el que lo lleva de vuelta a la prisión. Revisamos más declaraciones en torno a este regreso de Jorge Valdivia a la cárcel de Rancagua en calidad de prisión preventiva. El día de hoy, la Corte, escuchando los antecedentes, dio por acreditado los presupuestos materiales en este caso y por ende, en atención a que él ha sido formalizado por dos delitos de violación, un delito de abuso sexual y otro delito de abuso sexual agravado, es que configura que la libertad del imputado resulta ser peligrosa para la seguridad de la sociedad.
Bueno, ahí lo estaba explicando la Fiscalía del por qué, ¿cierto?, esta situación, porque sí, a uno le costaría entender, bueno, se va a prisión preventiva, después arresto domiciliario, después prisión preventiva de nuevo, ¿qué está pasando? Claro. Pero, bueno, es parte del proceso que se vayan exponiendo y teniendo nuevos antecedentes que pueden hacer cambiar esta situación. Ahora, aquí también uno se pregunta, ¿va a poder la defensa de Jorge Valdivia apelar nuevamente a esta decisión para que se vuelvan a discutir las medidas cautelares y se le vuelva a cambiar la medida cautelar a otra, como el arresto domiciliario total puede ser, o también el arresto nocturno, que era lo que regía hasta el día de ayer, cuando inmediatamente se conoce esta resolución y es trasladado hasta la cárcel? Sí, hay algunos análisis que se hacen respecto del lugar donde ha sido nuevamente llevado Jorge Valdivia. Es el mismo en que estuvo anteriormente, pero entre medio que pasó esto de la liberación de Jorge Valdivia, de que cumplía arresto domiciliario nocturno, es que también se registra el cambio de la cárcel, por ejemplo, donde estuvo Manuel Monsalve. Y en ese sentido, en algún momento se esgrimía que con el traslado de Manuel Monsalve por un delito también de carácter sexual desde Rancagua hacia Capitán Llaver, se abría una puerta para que otras personas de carácter público, como por ejemplo Jorge Valdivia, pudiesen eventualmente pedir una situación similar. En este caso no ocurrió así. De hecho, la propia abogada dice que parte de la actitud de Jorge Valdivia es permanentemente colaborar con la investigación, por ejemplo, presentarse voluntariamente antes de que la orden de detención lo obligue. Vamos a revisar las declaraciones de la abogada defensora de la denunciante, en este caso de Jorge Valdivia. El juez de garantía solamente se había referido a un delito. Y respecto de mi defendida, está formalizado por 3 delitos, 2 abusos sexual y la violación. Dijo la Corte que se podía establecer un patrón de conducta de esta persona. Conforme, sobre todo, mire, por mi representada, que ha sufrido bastante con esto. Claro, porque se agregan otros delitos. Con los antecedentes que habían, como esperábamos nosotros que lo dijera el juez, la Corte estimó que estaba de sobra acreditado, que había faltado el consentimiento de parte de las víctimas. Claro, se agregan nuevos delitos, se presentaron nuevos antecedentes y es eso lo que hace cambiar la decisión de la Corte, que envía entonces nuevamente a Jorge Valdivia a prisión preventiva. 7 de la mañana con 52 minutos. Carlitos Greitz, sí, tú, vamos a usted revisar, mismo nos va a ayudar a revisar las instante, noticias internacionales. Noticias del mundo. Y en este caso lo que ha estado ocurriendo con este segundo día que ya se cumplió de entrada en vigor del alto al fuego. Israel y Hezbollah se están acusando mutuamente de haber violado esta tregua, de haber violado el alto al fuego. ¿Cuál es el problema? Que eso les da... Oye, no duró nada. No, les da argumentos a ambas fuerzas eventualmente para continuar con el envío de misiles, de drones y de ataques finalmente donde pueda estar expuesta la población civil. Lo que dijo primero Israel es que detectó movimientos de personas sospechosas que pudieran ser de Hezbollah y por eso es que decide retenerlos, atacar a esa zona. No había civiles en ese instante en el lugar, están todos evacuados, pero aún así se genera la percepción de que es muy débil, es muy endeble la paz en esa zona. Siempre estuvo pendiendo de un hilo muy fino en todo caso. Claro. Ahora, mientras eso pasa, ustedes están viendo esa imagen que corresponde a un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, porque no olvidemos que este alto el fuego solo es entre las fuerzas libanesas e Israel. En la Franja de Gaza, Israel sigue atacando a zonas donde hay civiles.